incapaz de incorporarse para respirar. Entonces el colapso ya está, que se produce lógicamente el fallo cardiorrespiratorio y lógicamente pues murió de un paro cardíaco, un paro cardíaco, un fallo cardiorrespiratorio lógico, provocado por una situación ya de estrés y por una situación ya de falta de oxígeno total. Después vemos el golpe de paro en la nariz, la rotura del cartílago nasal, la inflamación del ojo derecho, la inflamación del pómulo, todas estas características que ya describe Giulio Ricci, en ese esquema que podemos seguir todas las contusiones que hay en el rostro. Incluso Ricci identifica que en la zona de aquí, del cartílago nasal, en la entrada de la nariz, hay un despliegue que la sábana santa nunca hemos averiguado, porque a través de la fotografía que se hace científica no es sangre, algo es. Entonces Ricci pensó que eso podía ser una saliva. Como dice que le escupieron en el rostro, pues probablemente podía tener una saliva. Puede ser restos de algo también sólido que esté ahí, pero no sabemos qué. En la punta de la nariz se ha encontrado un fragmento de arena, de una especie de arena que cuando se ha analizado el aragonito. Bueno, el aragonito precisamente es un mineral que es muy frecuente en la tierra caliza de Jerusalén, abunda muchísimo. Ese tipo de mineral se ha encontrado en las rodillas, en la planta del pie derecho y en la punta de la nariz. Esto nos habla lógicamente de golpes, de bofetadas, todo eso coincide lógicamente con la narración evangélica también. Y nos habla también incluso, bueno, en el caso de la cabeza, todas estas heridas de corona de espina, que es otro espejo con la sábana santa, con el evangelio, en este caso también con la síndrome. Una corona de espinas que no era tan corona como antes decía, que era blanco. Las posibles plantas que se pudieron utilizar para esa corona de espinas, pues se han manejado muchas a lo largo de los estudios botánicos. Incluso hubo algunos botánicos que mantienen que pudo ser la Bundelia turneforti, es esta que veis aquí en el centro. La Bundelia turneforti, ¿por qué decía esto? Porque se encontró polen de esa planta en la sábana santa, en cantidad. Pero también se encontraron polen de muchos más. Pues son más de 13 objetos botánicos identificados con imágenes y muchísimas muestras de plantas de muchos tipos y de muchos lugares. Pero eso, si analizáis la planta, veis que es un cáncer. Entonces con eso no se puede hacer una corona de espina. Pero obviamente que la Bundelia turneforti es tan abundante en las zonas de Jerusalén, vamos, prácticamente en toda la península arábiga, el desierto del Sinaí hasta prácticamente llegar a Jordania, que resulta que verdaderamente pues, es normal que haya polen de la Bundelia. Eso es. El poterio del pino, esta es una planta que es humilde, y prácticamente no podemos hacer casi nada con ella. Y después lo que es en Cuba, que esa planta en la época de primavera está seca. Es muy flexible y las espinas tienen forma de garfio. Hay rectas y otras con forma de garfio. Eso indicaría que nosotros la podemos hacer flexible y las que son con forma de garfio enganchan. Y al engarzar podemos hacer una corona. Y podemos hacer una corona que más que una corona lo que hacemos es un casco de espinas. Porque lógicamente es más fácil hacer un casco de espinas sobre un casco, incluso que pudiera ver allí, que hacer una corona de espinas apoyándose en las propias manos. Y la verdad es que eso fue lo que elegimos. Y de hecho, como veis, en el Museo de Turín existe ya esa especie de estructura que lo propone Giulio Ricci y después existe también el trabajo que él hicimos para el Cristo. Esto es la sangre que hay en la cara, según los estudios de fotografía que se hacen sobre la cinta. Como veis, toda la cara está llena de sangre. Nosotros hemos puesto en el Cristo. Ya hemos dicho que hemos hecho lo que podíamos hasta ciertos niveles, buscando los puntos de información también, y después por otro lado, intentando buscar el equilibrio. La flagelación romana, aplicada por dos verdugos, según los estudios de la síndrome, con este instrumento que vemos, deja unas marcas muy características en la sábana santa, que se pueden ver de todas maneras en las fotografías especiales que se hacen en relieve, se ven incluso las direcciones de los impactos. Y todo esto con luz ultravioleta se ven hasta los regueros, porque con luz ultravioleta se ve el suelo sanguíneo, que eso es invisible a la luz normal. Estos son instrumentos reproducidos por nosotros que podrían darte como dos ideas, tres versiones distintas de modelos posibles de flaco. No sabemos cómo eran, porque se encontraron terminaciones y los mandos no sabemos si eran de una manera o eran de otra.
bolita tenía unos 12 milímetros y medio de diámetro y más o menos la distancia entre bolita y bolita son 3 centímetros. Decíamos antes que son 60 metros por segundo lo que pueden llevar de velocidad, que puede ser un impacto muy importante. En definitiva, esta es la comprobación que superponen esas bolitas con la síntona y se ve que son perfectamente simétricas, es decir, que las marcas de la sábana santa están producidas por eso. Esas marcas de la sábana santa, pues, como veis, están trasladadas al cuerpo del crucificado. Se ha seguido ese rigor y tenemos el resultado. Y el paralelismo, lógicamente, y el espejo pues, se produce con facilidad. Claro, esas heridas algunas veces también se superponen, porque es normal que se golpee 2 veces sobre el mismo sitio. Se piensa que son 2 verdugos que están situados cada uno a 1 metro de distancia y que este hombre está reclinado sobre una especie de poste o de columna. Ese poste y esa columna pues tapa parte del torso por delante, por eso en algunas partes del torso por delante no hay impacto, porque esos impactos daban en el poste o en la columna. Cargó con un madero, el madero con el que cargó fue así, según la sábana santa, una especie de patíbulo. Esto es más coincidente con las narraciones históricas, más que con una cruz completa, como nosotros hemos representado delante. Eso provoca unas escoriaciones en la espalda que se ven perfectamente en la síntone y que se trasladan lógicamente también. Pues claro, eso gravita, es un palo que pesa unos 40 kilos de superficie áspera. Gravita sobre una tela, pero gravita sobre una zona que está totalmente contusionada. Lo que hace es ir abriendo todo aquello y forma como una especie de llagas compactas en todas las zonas por las que roza. Lógicamente, este hombre pudo caer de esta manera y cuando caía así, se golpeaba la punta de la nariz. Es normal que haya arena en la punta de la nariz, que la frente esté de alguna manera también contusionada, que haya un bollo importante en la frente, incluso algunos de los golpes del pómulo, en parte del golpe de palo, que podía estar debido también a las caídas. El aragonito, como veis, está situado justamente en la punta de la nariz. Ahí vemos detalles del rostro, las rodillas, lesionadas, ahí es donde hemos puesto también arenas. La cruz tendría esta forma. Los estudios del lugar de la crucifixión, hechos por el arqueólogo del equipo, por Francisco, por bueno, Michael Hesseman está estudiando la zona de la crucifixión y ha visto que el orificio que allí se encuentra en la roca, en el rocón aquí que se venera, que está cubierto por una construcción, y allí los fieles cuando llegan meten la mano en ese agujero. Ese hueco es un hueco totalmente cilíndrico. Entonces, el arqueólogo de allí de la zona, Díaz Valentín, también ha llegado a las conclusiones de que aquello pues, verdaderamente puede ser un lugar auténtico por las catas que se han hecho, por los estudios que se han hecho de prospección con escáner. Aquello parece que ese lugar pues, sí podría situarse sin mucho error lo que es el sepulcro y lo que fue el cuerpo. Y entonces se piensa que la cruz tuvo que tener una parte prismática, que era el patíbulo, y una parte redonda, porque lógicamente es más fácil clavar un palo redondo en el suelo y hacer una guilla caliza, no cuñas de madera como vemos en las representaciones de la pintura, ¿no? Una cuña caliza alrededor, hecha una piedra cortada en 3 trozos en forma de cuña caliza semicircular. Era mucho más fácil introducirlo y dejarlo fijo en el sitio, porque la cruz, el patíbulo, se transportaba, pero el estipe estaba siempre en el lugar del martillo. Los clavos penetraron por los huecos del tarso. Ya Barber decía que era el punto de Destor, pero no se sabe con exactitud si ese punto existe o no existe. Él le dio ese nombre. Destor era compañero suyo en el hospital y era radiólogo. Pero en definitiva parece ser que la suspensión fue ahí, que en la mano izquierda se ve el orificio perfectamente de entrada y salida, y que una entrada por ahí puede provocar, lógicamente, una herida que lesiona el nervio mediano y el pulgar queda plegado sobre la palma de la mano. De manera que los pulgares no se ven en la sábana santa. Esto que vemos ahí es una fotografía muy interesante, porque Barber decía, bueno, Barber vio la sábana, vio una foto, decía que en la mano presentaba un orificio circular. Luego decía que los clavos eran redondos, ¿no? Pues bien, cuando se hizo la restauración del año 2002, se descosió el forro de Holanda que se había puesto en el año 1532, bueno, en realidad en 1534, porque en el 32 fue cuando se quemó,
y se puso una luz por detrás en toda la zona compacta de la herida de la muñeca de la mano izquierda. ¿Qué pasa? Que la zona más compacta de sangre, que no dejaba atravesar nada de luz, tenía esta forma que veis aquí. Forma poligonal. Eso quiere decir que el clavo que por ahí salió, ese no es el orificio de entrada, sino de salida, era poligonal. Eso es un dato bastante interesante, que todavía costó mucho trabajo que lo hubiera intentado alguien de la Edad Media. Pensamos que la técnica de crucificar no era pues como algunas veces hemos visto en alguna película, que uno pone la mano, le sujeta la mano con la mano, eso nada, porque el que iba a ser crucificado nunca se dejaba. Entonces lo que le amarraban los brazos de esta manera, un verdugo se ponía en el extremo de la cuerda, tiraba, mantenía los brazos tirantes y tiraba todo lo que tuviese que tirar hasta que coincidieran los taladros con la cruz, si no le desconectaban los brazos. Entonces, otro de los verdugos le podía pisar el brazo sobre la cruz y uno simplemente se dedicaba a poner el clavo en el huequecito, ¡pum! ¿Y dónde ponía el clavo? Claro, como la cuerda estaba aquí tomando, ponía el clavo justo donde se formaba el triángulo. Le daba una dirección oblicua y el clavo entraba con un solo impacto, porque lógicamente ahí los huesecillos del carpo se abren en el momento en que nota la punta del clavo. Por lo tanto, no rompe ningún hueso y puede atravesar la mano de una manera fina. Como vemos ahí en el crucificado, los regueros de sangre nos dicen más o menos qué dos posiciones tuvo en la cruz, que están en la síndone y están también en los brazos del Cristo por detrás. En los pies no hay problema, porque los pies lógicamente pueden entrar en línea de lifra. Lo que sí sabemos es que en la síndone se pone el pie izquierdo sobre el derecho, y eso es un dato también que de alguna manera modifica la iconografía más abundante que hay, que es lo contrario justo. Y entonces esa sería los detalles del lado de los pies, atravesando esa estructura y uno sobre otro de esta manera. Ahí vemos la reconstrucción de los movimientos que se basa en la dirección de los regueros. Esa dirección de los regueros te dice que este hombre, pues durante 3 horas estuvo en la cruz haciendo esto. Y en función de ese movimiento, pues los regueros de sangre van, lógicamente, como es sangre venosa, va coagulando, se van engrosando, pero sigue sangrando mientras está vivo. Entonces, el sangrado venoso es lento, progresivo, no es como el sangrado arterial, que es a borbotón, según son los impulsos cardíacos. Entonces, se van formando en función de la gravedad. Corren a través de los brazos y de las piernas y a través del cuerpo y también se mueven en función del vello. Por lo tanto, no corren de forma lineal, sino que dibujan. Fue atravesado de esta manera con una lanza, como estudian los forenses. Esta punta de lanza se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid. Tiene 4,5 por 1,5. Y esas medidas pues son prácticamente las que tiene la herida del costado de la síndone. La síndone es un poco más larga la herida, pero puede ser un poco más larga por el motivo de la tela o lo que sea. Tiene 4,5 de largo la herida de la síndone y son 4 lo que tiene la lanza. Pero el grosor es exactamente el mismo. Ahí vemos la herida en el costado y la herida en el costado del Cristo. Si lo podéis ver, pues es exactamente igual, porque lo que se ha hecho es llevarse como una especie de recorte a la zona para representar la misma característica. De manera que fluye de alguna forma al suelo de esta forma, que veis ahí, y se ha representado también. Y estas son las fotos finales ya del Cristo. Este Titulus Crucis se ha hecho la reconstrucción. Esto es lo que se conserva en la Santa Croce de Jerusalén. Lo estudió Malini en 1887, y Michael Hesseman ha sido el último, que es él que incluso estuvo en octubre del año pasado en Sevilla, dándonos unos datos que fueron interesantes para poder hacer la reconstrucción. Son 50 centímetros por 22 de ancho, está hecho en un trozo de madera de roble de unos 3 centímetros de grueso. Las letras están esgrafiadas, y lo que se puede leer es lo que veis aquí. Esta es la reconstrucción de Hesseman y esta es la reconstrucción que conocemos nosotros. El estudio paleográfico de esto nos revela que incluso hay errores ortográficos, como veis, Nazarinus, porque en realidad lo que se está haciendo es una transcripción de la palabra nazareno, y la está escribiendo alguien que no sabe latín. Igual que ese mismo error que también en el griego.
De alguna forma quiere decir